Hola a todos, mi nombre es Silvana López, soy psicóloga y el día de hoy les hablaré sobre temas importantes de la psicología social, como lo son la percepción social, los estereotipos, los prejuicios y la construcción social de la identidad. Bueno, la percepción social es un proceso cognitivo que se encarga de percibir, interpretar, almacenar y guardar toda la información social sobre nuestro entorno. En este proceso nosotros percibimos expresiones faciales, formas de hablar, lenguaje no verbal de los demás con los que nos comunicamos. Esto se integra en nuestro cerebro y va almacenándose en tipo de esquema mental para cuando de nuevo volvamos a interactuar con esas personas tengamos ya, por decirlo así, una construcción social de cómo es esa persona y cómo se expresa, cómo interactúa. Esto también influye en nuestro comportamiento, ya que dependiendo ese esquema previo que tengamos sobre un entorno o esa persona, nos vamos a comportar de tal manera y vamos a saber cómo esa persona se va a comportar. Otra cosa importante de la percepción social es que es importante para la interacción con los demás. Siempre tendemos a tener en nuestra mente de forma organizada, por decirlo así, estereotipos. Aquí es donde entra el tema de los estereotipos. Después de que se hace este proceso de percepción, nosotros creamos estereotipos de los demás, formas en las que nosotros creemos que los demás son y se comportan, a veces hasta por terceras personas que nos cuentan, por ejemplo, cómo es un pueblo del sur de Córdoba. Uno nunca ha ido a ese pueblo, pero con lo que ya las otras personas le dicen a uno crea una imagen y un estereotipo sobre ese pueblo. Pues a base de estos estereotipos muchas veces nosotros creamos estereotipos también negativos o se hace un procesamiento de la información que no es correcto y nos lleva a juicios de valores negativos que serían los prejuicios. Estos prejuicios se dan gracias a que por lo menos terceros dicen o nos cuentan información sobre comunidades o personas que a veces es errónea y que nosotros no hemos verificado, haciendo que nuestro juicio se torne negativo, tengamos un prejuicio sobre esas personas o esas comunidades, que muchas veces es simplemente ese procesamiento y esa percepción sobre esa comunidad social, esa persona y su comportamiento social de manera errónea o negativa. Algo muy importante de estos prejuicios es que la mayoría de las personas no se toman el tiempo de verificar si son reales o no, si de verdad ese comportamiento que hace que uno lance ese juicio negativo es real o no, y simplemente nos basamos en lo que nos dicen terceros. Ahora hablaré sobre la construcción social de la identidad, la cual es un proceso en el cual nosotros construimos una identidad ante la sociedad o ante las demás personas. Este proceso no es aislado, sino que se da gracias a factores familiares, sociales, comunitarios. Entonces, todos esos estímulos de estos diferentes lugares o factores hace que nosotros vayamos, por decirlo así, creando, construyendo una identidad social. ¿Qué pasa aquí? Que también nosotros tenemos una identidad propia y muchas veces en esa identidad social mostramos cosas que no son como de verdad somos nosotros y lo que de verdad pensamos. Un ejemplo de esto es la película del niño que domó el viento. Su identidad social se construyó a base de que sus padres funcionaron como mediadores o como por decirlo así, motores para que él creyera en sí mismo y tuviera una gran autoestima y se creyera lo que era y lo que valía y lo que de verdad era capaz de hacer. Asimismo como sus compañeros lo motivaron a crear en molinos y a que de verdad podía hacer eso. Así, de esa misma forma, los niños desde pequeños van construyendo su identidad social, dependiendo de los estímulos que reciban de sus entornos. Un niño que, por ejemplo, desde que es chiquitico, no es estimulado por su familia, le dicen que es un fracaso, que es esto, que es lo otro. Ese niño cuando crezca va a tener una identidad social bastante baja, por decirlo así, va a tener una autoestima baja, no va a creerse capaz y ante la sociedad no va a mostrar lo que de verdad es. Y va, por decirlo así, a no tener identidad social, a no saber cómo es, quién es, de dónde viene, para dónde va. Entonces es muy importante que los niños desde pequeños los estimulemos para que se crean lo que son las cosas, se crean lo que son, se crean importantes y sepan que pueden hacer lo que se propongan. Y creen una identidad social donde puedan interactuar con los demás, mostrando lo que de verdad son y lo que quieren ser
Bueno, ahora hablaré sobre la psicología de la liberación propuesta por Ignacio Martín Baro, que pues fue un psicólogo español y desarrolló pues toda su carrera psicológica aquí en Latinoamérica. ¿Qué proponía él? Él decía que la psicología debería alejarse de ese enfoque reduccionista y que no debería estar, por decirlo así, enfocada como que en las conductas de los patrones sociales o la conducta y los patrones de las personas en general, sino que uno como psicólogo debería ver desde el punto de vista sociocultural de las comunidades a las cuales uno va a intervenir, cómo esto puede influir en su forma de pensar, de su forma de actuar y en todo esto. Entonces decía que en la psicología no deben haber, por decirlo así, reglas generales, sino que cada cosa debería acoplarse al factor sociocultural. Él decía que un gran error de los psicólogos latinoamericanos es tratar de imponer o, por decirlo así, utilizar enfoques y teorías desarrolladas en otros entornos socioculturales como Europa, que son en otras culturas muy diferentes a las de Latinoamérica. Él decía también que las pruebas, por ejemplo, psicométricas, no deberían, pues, ser aplicadas igual acá que en Europa. Como sabemos, por lo menos una prueba de inteligencia en Europa, las personas tienen más posibilidades de estudiar, de hacer carreras y de todo esto. En cambio, aquí en Latinoamérica, las personas se limitan mucho a esas cosas. Hay mucha pobreza, hay mucha gente que no logra llegar a la universidad o ni siquiera graduarse. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta en cuanto a las pruebas. Él decía que el psicólogo latinoamericano está como que centrado en traer todos esos enfoques de Europa, pero ¿por qué no mejor desarrolla un enfoque inspirado o, por decirlo así, desarrollado aquí mismo en Latinoamérica con los pueblos nativos de Latinoamérica, en vez de traer todas esas teorías, esos enfoques europeos? También decía pues que con su psicología de la liberación quería que los psicólogos se concientizaran en el momento de intervenir en una comunidad, por ejemplo, de la Amazonía, tuvieran en cuenta su cultura, su forma de pensar, todos estos factores que llevan a esas personas a comportarse de tal manera. Y él decía también que muchos comportamientos van de la mano con la cultura. Entonces uno como psicólogo no puede llegar a imponer o tratar de cambiar cosas que ya son culturales y normalizables pues en esos pueblos o en esas comunidades. Con este enfoque él también criticaba pues ese reduccionismo y que la psicología debería ser más orientada al lugar donde se aplica, al lugar donde se desarrolla, y no debería ser sistematizada o tomada de manera general, de que todas las propuestas psicológicas se utilicen en todas las partes del mundo, porque no debería ser así. Cada continente tiene su cultura, tiene su forma de pensar, su forma de comportarse, entonces es algo importante que debemos tener en cuenta. Esta pues es una propuesta muy aplaudida por otros psicólogos latinoamericanos que pues piensan lo mismo y que están de acuerdo con respecto a esto. Hoy vamos a explorar 3 temas fundamentales dentro de la psicología social: la intervención psicosocial, la memoria colectiva y las prácticas sociales de resistencia y la construcción de paz. Cada uno de estos temas nos ofrece una perspectiva única sobre cómo los individuos y los grupos interactúan y se influyen mutuamente en la sociedad. Empecemos con la psicología social e intervención psicosocial. Esta es un conjunto de estrategias y técnicas que buscan mejorar el bienestar psicológico y social de individuos y comunidades. Este se basa en la comprensión de cómo los factores sociales, culturales y económicos influyen en la salud mental y el comportamiento. Los objetivos principales de la intervención psicosocial influyen como en promover la salud mental y el bienestar, prevenir problemas sociales y de salud, y también mejorar la calidad de la vida de las personas. Ahora vamos con la memoria colectiva y prácticas sociales de resistencia. La memoria colectiva se refiere a la forma en que un grupo social recuerda su pasado,
no es simplemente la suma de los recuerdos individuales, sino una construcción social que se transmite de generación en generación a través de narrativas, rituales y símbolos. Las prácticas sociales de resistencia son acciones colectivas que buscan desafiar y transformar las estructuras del poder y existentes. La memoria colectiva puede ser una herramienta poderosa para la resistencia social, a recordar eventos traumáticos del pasado y también de los grupos que pueden fortalecer su identidad y movilizándose y luchando por la justicia y el cambio social. Psicología social y construcción de paz. La construcción de paz se refiere a un proceso complejo y multidimensional que busca transformar los conflictos violentos en relaciones pacíficas y sostenibles. La psicología social puede contribuir a este proceso al analizar los factores psicosociales que influyen en el conflicto y al diseñar intervenciones que promueven la reconciliación y la convivencia. Uno de los aportes muy importantes de la psicología social a la construcción es el análisis de los prejuicios y estereotipos que alimentan la discriminación y la violencia. También puede ser el desarrollo de programas de educación para la paz que fomentan la empatía y el respeto por la diversidad. Y también la facilitación de procesos de diálogos y reconciliación entre grupos enfrentados. Uno de los ejemplos son las iniciativas de construcción de paz con los programas de justicia restaurativa, de los proyectos de memoria histórica y de las iniciativas de la reconciliación comunitaria. Otro tema a tocar es la etnometodología. Es un enfoque dentro de las ciencias sociales que se centra en cómo las personas crean y mantienen un sentido de orden social en su vida cotidiana, en lugar de imponer teorías preexistentes sobre el comportamiento humano. La etnometodología busca descubrir los métodos que las personas utilizan para dar sentido al mundo, cómo les rodea y para interactuar entre sí de manera afectiva. Uno de los puntos claves sobre la etnometodología es la énfasis en la práctica. Esta se centra en las prácticas concretas y las acciones que las personas realizan en situaciones reales. No se trata tanto de lo que la gente dice que hace, sino de lo que la realmente hace. También está la indexicalidad. Esta reconoce el significado de una acción o una expresión que depende del contexto en el que se producen las palabras y los actos que no tienen un significado inherente, sino que adquieren su significado a través de uso en situaciones específicas.